Que este reconocimiento es muy particular, creo, en general para la comunidad, pues porque fue literalmente días antes del fallecimiento de la doctora Aura Erazo, que ella me habló personalmente para decirme que se había tomado esa decisión, que yo lo aceptaba con mucho gusto, con mucha emoción, y pues igual fue todo un shock que pues días posteriores fallecieron, aparentemente de manera súbita, porque bueno, pues yo había hablado con ella, ella estaba muy animada con este evento, con este reconocimiento, me dijo que me iba a mandar los datos en días y pues lamentablemente días después falleció. Sin embargo, los organizadores decidieron que como era una de las pues últimas designaciones o propuestas de la doctora Erazo, pues me mandaron la carta de designación de este reconocimiento firmada por ella, la cual la aprecio mucho y la tengo ahí en un lugar especial porque pues finalmente fue un enorme trabajo la doctora Erazo. Oncología.mx presenta. Uno no sabe bien cuando tiene 17, 18 años, pues quién qué va a hacer, ¿no? Y esa era la presión un poco familiar de por qué quería hacer yo y qué iba a estudiar, en fin. Entonces terminando la preparatoria, me fui a un viaje por Europa con varios amigos y había un primo mío que vivía en la ciudad de Lovaina. Esto fue en 1975, Carlos. Entonces llegué ahí a Lovaina y después de una reunión ahí con varios investigadores de América Latina y además de la Universidad de Lovaina, donde estaba mi primo haciendo un postdoctorado, fuimos a la casa de uno de sus colegas y me dijo, aquí lo que vas a ver no lo puedes decir y esto es nada más para que te quedes tú ahí en ese sentido. Entonces en eso llegaron dos personas y que eran médicos de Chile que acaban de salir de la cárcel, que habían sido pues suavemente encarcelados porque estaban en contra del régimen de Pinochet en ese entonces, que el golpe de Estado, como saben, fue en 73 y luego en 75 pues yo estaba allá y ellos llegaron y entonces en la noche, esa noche, que era casi de manera no pública, ellos relataron ahí su experiencia en la cárcel como médicos y lo que hacían como médicos desde el punto de vista de salud pública y por qué se habían rebelado contra el sistema cuando entró Pinochet, obviamente, y la violencia con la que se montó esta represión hacia pues, toda la intelectualidad y gente, pues, ni siquiera de comunistas, simplemente de izquierda, gente con ideas más liberales, porque estos eran dos médicos profesionales ahí en la ciudad de Chile, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, me acuerdo. Y entonces esa impresión de esa noche, viendo lo que se podría hacer como un cambio social por parte de los médicos del trabajo en salud pública, pues creo que fue uno de los impulsos más importantes para luego, ya desde cuando regresé a México, decidí hacer el examen de ingreso a la UNAM y entré a la Facultad de Medicina. Después de terminar la carrera y entrar a la residencia de patología con el doctor Pérez Tamayo de nutrición, hicimos la rotación, era una residencia que rotábamos por los institutos, por cancerología, por cardiología, por pediatría y por nutrición, que era la sede con el maestro Pérez Tamayo. Y ahí llegué a cancerología, al R3, ya había rotado 2, 3 años antes, y llegué a hacer el último año de la residencia en cancerología, y pues solamente ahí fue puro cáncer y pura patología oncológica, y entonces ahí fue mi primer acercamiento y final de la oncología, de lo que vi como el método, yo diría, inductivo, es decir, a través de una célula podíamos generalizar problemas de la salud, problemas de salud pública, problemas de diagnóstico, drama de lo que era un paciente con cáncer en etapas avanzadas y la tragedia que veíamos ahí en los pasillos de cancerología en la mayoría de pacientes extremadamente pobres y con gran problema oncológico. Entonces, y el diagnóstico, esta capacidad de diagnóstico que también obviamente marcaba la diferencia de cómo, cuándo y con qué tratar a un paciente con cáncer,
y que era imposible hacer algo si no se veía el tumor debajo del microscopio para definir el futuro de ese paciente. Entonces, ese método inductivo fue el que también me atrajo mucho. Pero como les señalé, tenía también esa actitud o no actitud, ese interés por la salud pública. Y ahí platiqué alguna vez con el doctor Julio Frenk. Él estaba apenas de profesor de salud pública ahí en la Escuela de Salud Pública y entonces él fue el que me comentó que terminara la residencia y que después de la residencia pues intentara buscar una maestría en salud pública o en epidemiología. Entonces fue así que estando en cancerología recibí el apoyo de ahí entonces el doctor Beltrán, el director. Yo tuve una beca de CONACYT para irme a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Salud Pública, hacer primero la maestría en epidemiología de cáncer y al terminar me dijeron, bueno, doctor, si realmente quiere entender bien la epidemiología y hacer investigación en epidemiología de cáncer y en estudios clínicos y en ensayos clínicos y en análisis estadístico en cáncer, pues tiene que quedarse al doctorado. Entonces me quedé 4 años más en la Universidad de Harvard y entonces ahí concluí en 1980 la maestría y el doctorado en epidemiología de cáncer en la Universidad de Harvard y de ahí ya me reincorporé nuevamente gracias al apoyo del doctor Beltrán como investigador a cancerología para empezar mi carrera de investigador ahí en el instituto. Haciendo como instrumento la salud pública y claro que eso fue lo que aprendí en la Universidad de Harvard, no era la operación de programas, sino cómo entender la salud pública, cómo se podía aplicar en comunidades. Entonces, desde el registro de cáncer, en la detección temprana por programas de mastografía, de colonoscopía, y mucho, Carlos, también el análisis estadístico para ver qué medicamento era mejor, qué combinación, qué factores de riesgo. Entonces, todo eso fue lo que aprendí en la Universidad de Harvard y lo empecé a aplicar aquí en México, en el seno de cancerología. Empiezo a cerrar mi carrera de investigador, director de investigación en cancerología, desarrollo esta unidad de investigación biomédica en cáncer con la UNAM en cancerología y luego tengo esta designación como profesor visitante en la Universidad de Stanford para ir a dar clases ahí a los alumnos sobre el riesgo de cáncer e infecciones, asociado a infecciones. Pero luego al regresar a México en el año 2000, eso fue un año ahí en Stanford, vi que podía incidir más en políticas públicas, hacer más intervenciones para detección temprana, trabajar para mejor acceso al tratamiento, al diagnóstico, a los cuidados paliativos. Y ahí fue donde decidí en el 2002, 2003, concursar para la posición de director del Instituto de Cancerología a la conclusión del doctor de la Garza. Fue el Registro Nacional de Cáncer, porque obviamente una de las intenciones era tener mejores estadísticas de cáncer en México a través de lo que llamamos el modelo de registro de cáncer de base poblacional. Entonces, a partir de ahí, pues incidí en lo que pude hasta la fecha, bueno, hasta hace un par de años, para desarrollar mejores estadísticas de cáncer a través del registro hospitalario de cáncer, que fue lo que hicimos en cancerología, y registros de base poblacional, donde logramos hacer 10 registros de base poblacional en una red de registros que lamentablemente pues está suspendida por lo pronto. Y la otra gran oportunidad que tuve en esta edición de políticas públicas fue que en el 2003 se estableció el Seguro Popular. Entonces eso fue una extraordinaria oportunidad para cancerología de tener por fin medicamentos y acceso a medicamentos de forma gratuita, de manera universal, para algunos tumores, los más frecuentes. Entonces, esos dos modelos yo diría que fueron los más importantes, el registro, la aplicación de la instrumención del Seguro Popular y además el desarrollo en cancerología del expediente médico electrónico, que eso también revolucionó en la calidad de la atención y la informática como un instrumento extraordinario para entender mejor la enfermedad, el seguimiento, el control del seguimiento, la prescripción médica y toda la trayectoria del paciente con cáncer de cancerología, pues se logró gracias a esta
instrumentación del seguro popular, por un lado, y por otro lado tener el expediente electrónico también ya operando para que con ello pudiéramos hacer una mejor política pública dentro del instituto para el beneficio de los pacientes. El ser designado director de un Instituto Nacional de Salud y haberlo hecho por 10 años, creo que diría que esos tres fueron los tres más grandes satisfactores profesionales que he tenido a lo largo de mi carrera. Hay otros también, esta designación de profesor de Stanford como mexicano también, y luego haber concursado y ser designado miembro de este comité de narcóticos en la ONU en Viena, representando a México para intentar ampliar el acceso a morfina, que es el corazón de la ONU, donde se decide quién, cuánto y cómo la morfina se distribuye, y esta enorme necesidad en México que hay de acceso a morfina y tan limitada, pues son, digamos, otros de los grandes satisfactores profesionales. Hay una amplísima gama de líneas y creo que no faltan preguntas ni talento en los investigadores mexicanos en cáncer para hacer estas preguntas. Lo que necesitamos más es hacer un esfuerzo translacional, o sea, que esas líneas de investigación se traduzcan en intervenciones médicas, como por ejemplo biomarcadores moleculares, de los que ya existen, qué más se puede hacer, desarrollar mucho más en nuestro país el acceso a la biopsia líquida con infraestructura propia. El desarrollo, sé que es muy complicado, pero bueno, es indispensable pensar en ello, de nuevos medicamentos dirigidos, o sea, de medicina de precisión, para que los pacientes tengan acceso a ellos a un bajo costo. Entonces, eso es otro tema fundamental de investigación en México. Y desde el punto de vista de políticas públicas, es evaluar qué campañas y qué programas podemos mejorar para la detección temprana de cáncer. Desde la parte molecular y la operación hasta la parte de salud pública como la detección temprana, pues son elementos fundamentales que se requiere mayor investigación para llevarlo a la realidad y operacionalizarlo más en el gran número de pacientes que año con año en México reciben el diagnóstico de cáncer. Lo que hago regularmente como terapia es juego tenis desde hace muchos años. Entonces soy tenista. Juego singles, dobles, hago torneos. Bueno, participo en torneos ya desde hace muchos años. Hace muchos años soy un amante de la música clásica. Conozco a los directores y disfruto mucho los conciertos en vivo y en video. Lasalud.mx